Curso de geometría. Buenos días niños, ¿cómo están? Espero muy bien. Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a pedir que presten mucha atención y guarden mucho silencio para que puedan entender. Si tienen alguna duda, pues luego puedan poder repetir el video. Y si aún así les queda alguna interrogante, me la hacen llegar a través de los mensajes. Así que empecemos. Tema: la circunferencia. Buenos días, niños. El tema de hoy día es la circunferencia. Vamos a ver qué nos dice el concepto acerca de la circunferencia. Dice que una circunferencia es aquel conjunto de puntos de un plano que equidistan de otro punto fijo denominado centro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos los puntos de la circunferencia tienen la misma distancia al centro, que es un punto fijo. Dice que la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro se le denomina radio. Observemos la imagen. Aquí tenemos una circunferencia de color verde. Tenemos el centro, que es un punto y se denomina con la letra O. Y la distancia entre el centro y el punto de la circunferencia, un punto aquí en la circunferencia, esta distancia se le llama radio. Entonces, una circunferencia es aquel conjunto de puntos, acá hay varios puntos, uno detrás de otro, ¿sí? En un plano que tienen la misma distancia a un punto fijo que se llama centro. Muy bien. Entonces, en la circunferencia tenemos aquí, en esta figura, el centro con la letra O y la distancia del centro hacia un punto de la circunferencia con la letra R se llama radio. Muy bien, continuamos. Continuamos con la circunferencia. Vamos a observar y tener cuidado de diferenciar la circunferencia y el círculo. Vamos a ver. Vemos en la gráfica una circunferencia que está de color rojo, que es el borde de la figura. También vemos una región interior de color blanco. Podríamos decir que es el área, ¿no es cierto? Esa región interior, y también vemos el punto con la letra O. Entonces, el círculo es la figura plana formada por toda la parte inferior, por toda el área interior, toda la región interior. Entonces, vamos a diferenciar circunferencia, que es el borde solamente, o el anillo de color rojo, y el círculo es toda la región blanca. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces. Muy bien, vamos a ver ahora los elementos de la circunferencia. Dice que además del centro que ya hemos visto y del radio, en la circunferencia encontramos diferentes elementos. Vamos a ver cuáles son. Vamos a encontrar lo que forma parte del círculo es el diámetro. Vamos a ver qué es el diámetro. Dice que es el segmento que une dos puntos de una circunferencia y pasa por el centro. Y aquí nos dan, por ejemplo, el segmento, nos dicen que son un segmento AB. Vamos a ver el segmento A, el segmento AB. Comienza en el punto A, cruza la circunferencia, pasa por el centro O y llega hasta el otro punto B. ¿Sí? Y también vemos
el otro diámetro MN. ¿Por qué es un diámetro? Porque es un segmento que va a cortar la circunferencia en dos puntos. Y estos puntos van a pasar, este segmento va a pasar obligatoriamente por el centro. Aquí lo estamos viendo. Muy bien, vamos a ver el siguiente elemento. Se llama cuerda. La cuerda también es un segmento que va a unir dos puntos de una circunferencia. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos dan los segmentos P y Q. Desde el punto P hasta el punto Q, todo ese segmento que los une se llama cuerda. ¿Sí? Entonces son cuerdas P y Q y CD. Como vemos, el segmento cuerda no pasa por el punto, pasa por otro lado del círculo, a diferencia del diámetro. Muy bien. Vamos a ver el siguiente elemento que se llama arco. Dice que el arco es una porción, o sea, una parte de la circunferencia que está comprendida o que se encuentra entre los dos puntos, por ejemplo, A y B. Esta vez ya no se unen los puntos por en medio o por el interior de la circunferencia, sino por el borde, formando un arco como lo indica su nombre. Aquí vemos como ejemplo el arco AB, ¿sí? De color celeste. Miren, se denota con letras mayúsculas y un arco arriba. Y también vemos el arco MN, ¿sí? Que une el punto M y el punto N por el borde o por el círculo. No por el interior, no cruza, ¿correcto? Y podemos ver que en el interior sigue el centro con el punto y la letra O. Entonces vamos viendo los primeros elementos de la circunferencia, que son diámetro, cuerda y arco. ¿Sí? El diámetro une dos puntos de la circunferencia, pero pasa por el centro. La cuerda une esos dos puntos de la circunferencia también, pero no pasa por el centro, pero sí por el interior del círculo. Y el arco también une dos puntos de la circunferencia, pero bordeando, no por el interior, sino por el borde. Muy bien, continuamos. Continuamos con los elementos de la circunferencia. Vamos a seguir viendo la recta secante. La recta secante dice que es una recta que intersecta o que corta con una circunferencia en dos puntos. Corta la circunferencia en dos puntos. Eso se llama recta secante. Aquí vemos la recta L, es secante. Y también vemos la recta M, es secante porque corta el círculo en dos puntos. Muy bien. Vamos a ver también la recta tangente. Vemos que la recta esta vez corta o interseca el círculo en un solo punto. Cuando vemos una recta que tiene un punto de unión con el círculo, es una recta tangente. Pero si vemos que esa recta tiene una unión o interseca al círculo en dos puntos, se llama recta secante. A diferencia de la recta tangente. Muy bien. Vamos a ver también la sajita o flecha. Dice que es un segmento, no es una recta, es un segmento, es una parte dentro del círculo, en el interior del círculo. ¿Ya? Esta parte, este segmento se traza perpendicularmente al punto medio. ¿Correcto? Entonces, ¿pero qué punto medio? Al punto medio de una cuerda hasta el arco. Entonces aquí vemos la cuerda celeste. ¿Y por qué vemos que es del punto medio? Porque está dividida en dos partes iguales. Esta medida y esta medida son iguales. Entonces, de la mitad, del punto medio de un arco, del punto medio de una cuerda hacia el arco, este arco de acá. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el segmento PQ vendría a ser la sajita o la
flecha. ¿Correcto? Muy bien. Dice que es perpendicular. Aquí vemos que forma 90 grados. Entonces, este segmento perpendicular que se forma desde la mitad de una cuerda hasta el arco se llama sajita. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora los ángulos en la circunferencia. Estudiaremos todos los ángulos que se forman en la circunferencia. Dice, en este esquema que vamos a ver, vamos a observar diversos ángulos que se pueden formar con los segmentos, con las rectas y en la circunferencia. Vamos a prestar mucha atención. En la circunferencia se forma el ángulo central, ¿correcto? Y vemos que el ángulo central tiene su vértice o la unión de dos lados en el punto centro de la circunferencia. Y sus dos lados, son dos radios, porque es la distancia entre el centro y un punto a la circunferencia. ¿Sí? Por eso se llama ángulo central. Porque su vértice es en el centro, en el punto centro de la circunferencia. Y sus lados miden lo mismo, porque son dos radios. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hallamos este ángulo? Que lo vamos a denominar X. Nos dice que el ángulo X es igual al arco que genera, ¿correcto? Entre el punto A y B. Ya hemos estudiado los arcos, hemos visto los elementos de la circunferencia. Entonces, el ángulo formado, el ángulo central formado aquí, va a ser igual al arco, la misma medida del arco que genera este ángulo. Por eso la fórmula es X. El ángulo central A o B es X, que es igual a alfa. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver ahora el ángulo interior, porque la circunferencia tiene un ángulo interior. Entonces, el ángulo interior está dentro de la circunferencia, ¿correcto? Tiene su vértice en el interior de la circunferencia, en cualquier punto, no en el centro. No en el centro, en cualquier punto de la circunferencia. Y obtenemos su medida, ¿ya? Obtenemos la medida, ¿cómo? Su medida es igual a la semisuma. Semisuma significa la suma sobre 2, ¿sí? Dividida entre 2. A la semisuma del arco que genera, porque este ángulo genera un arco en la parte frontal, ¿sí? A la semisuma del arco de la parte frontal y el arco posterior, ¿sí? Anterior y posterior. Entonces, el ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos anterior y posterior, que genera el ángulo, ¿correcto? Muy bien, esta sería la fórmula que vamos a utilizar para hallar cualquier ángulo interior. Muy bien, entonces continuamos. Muy bien, seguimos viendo los ángulos en la circunferencia. Atentos por favor. Vamos a ver el ángulo que se llama inscrito. ¿Qué cosa es un ángulo inscrito? Es un ángulo que tiene su vértice, ¿sí? Donde se unen los dos lados, en la circunferencia, ¿correcto? En cualquier parte de la circunferencia. Y sus lados, ojo, estos dos lados del ángulo, intersectan o son secantes, ¿ya? De la circunferencia. En el punto en el punto M y en el punto A. En el punto M y en el punto B. Entonces el ángulo tiene su vértice en el círculo y sus lados intersectan el círculo en dos, o la circunferencia en dos puntos. La fórmula para hallar es que este ángulo es igual a alfa sobre 2, alfa medio, y alfa es el arco que genera el ángulo, la parte frontal, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver el ángulo semi-inscrito.
este ángulo semi-inscrito tiene su punto en cualquier parte, en un punto de la circunferencia, ¿ya? Y uno de sus lados es secante. Quiere decir que corta el círculo en dos puntos. Acá vemos el punto M y el punto B. Y el otro lado es tangente, ¿correcto? El otro lado es una recta tangente. Entonces, el ángulo semi-inscrito también se halla a través de el arco que se genera sobre 2. Es la misma fórmula. La medida del ángulo es alfa sobre 2 y alfa es el arco que genera los dos puntos del lado secante, ¿correcto? Del ángulo. Muy bien. Luego tenemos el ángulo ex inscrito, ¿correcto? Está afuera, externo. Es el ángulo que se forma, que tiene su vértice en cualquier punto del círculo y uno de sus lados es secante. Miren, es secante, o sea, corta al círculo en dos puntos, en el punto M y el punto A. Y el otro lado es externo, por eso se llama exterior, ¿sí? Entonces, está para el lado de afuera del círculo. Aquí vemos el ángulo X. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual al arco, ¿sí? A la medida del arco AMB sobre 2, ¿correcto? Todo es la medida del arco sobre 2. Medida del arco sobre 2 y medida del arco sobre 2. De esa manera se ubica el ángulo ex inscrito. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver ahora los ángulos exteriores del círculo. Muy bien. Tenemos el ángulo exterior formado por dos secantes. Miren, en un punto, el vértice está fuera del círculo, por eso se llaman ángulos exteriores, y sus lados están formados por dos secantes. ¿Por qué decimos que dos secantes? Porque están cortando al círculo en dos puntos. ¿Sí? Muy bien, aquí también está cortando el círculo en dos puntos. ¿Y cómo vamos a hallar este ángulo exterior dos secantes? Pues el ángulo X va a ser igual a la semidiferencia del arco que genera este ángulo, ¿sí? El ángulo proximal, alfa, y el ángulo distal, próximo al ángulo, perdón, el arco proximal y el arco distal. El que está más próximo y el que está más distanciado. ¿A qué? Al ángulo, ¿correcto? Entonces sería beta, el arco, ¿sí? Distal, menos alfa, el arco proximal, ¿sí? Al ángulo. Todo esto dividido sobre 2. Entonces vamos a ver también el ángulo exterior secante y tangente. Aquí tenemos un ángulo afuera del círculo. Y uno de sus lados es tangente y el otro es secante. Porque el tangente corta al círculo en un punto. Esta es la tangente. Y la secante corta al círculo, a la circunferencia en dos puntos. La fórmula también es beta menos alfa sobre 2. La semidiferencia de dos arcos. Del arco distal, que está más lejos del ángulo, y el arco proximal. Muy bien. Vamos a ver el tercer ángulo exterior. Es el ángulo de dos tangentes, formado por dos tangentes. Vemos que el vértice está fuera del círculo y los lados son tangentes, cortan al círculo en un solo punto. También va a generar dos arcos. Un arco próximo al ángulo y un arco distante o distal al ángulo. Y va a ser la fórmula para hallar la medida del ángulo dos tangentes.
va a ser igual al arco distal menos el arco proximal sobre 2. El arco que está más lejos menos la medida del arco que está más cerca, todo eso dividido entre 2. Muy bien. Entonces los ángulos exteriores del círculo son ángulos dosecantes, formado por secante y tangente, y formado por dos tangentes. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver las propiedades en la circunferencia. Veamos. Entonces dice que, la primera propiedad dice que en toda circunferencia, si trazamos dos cuerdas de igual longitud, ya sabemos que son dos cuerdas, los arcos que subtienden serán de igual medida. Vamos a observar la figura. ¿Qué significa subtienden? A ver, dice que en toda circunferencia, que está de color naranja, si trazamos dos cuerdas de igual longitud, la cuerda P y Q, ¿sí? Es la distancia o es el segmento que une dos puntos por el interior del círculo. Dice que tienen la misma longitud. Vemos que esto vale 2 rayas y el segmento CD vale 2 rayas. Miden lo mismo, ¿sí? Entonces, los arcos que forman, subtiende, significa que forman, que crean, que se encuentran, son iguales, ¿sí? Son de igual medida. ¿Qué arco se refiere? Pues el arco P y el arco Q. Toda esta zona, ¿correcto? Entonces, el arco P y Q va a ser igual que el arco que se forma C y D. ¿Correcto? Entonces, si P y Q son de la misma distancia, los segmentos P y Q, los arcos, miren, acá dice P y Q, los arcos P y Q es igual, va a ser al arco CD. ¿Correcto? Muy bien. Esa es la primera propiedad. Vamos a ver la siguiente. Seguimos viendo las propiedades de la circunferencia. Vamos a ver. La segunda propiedad dice que en toda circunferencia, si trazamos dos cuerdas paralelas, los arcos que se determinen entre ellas serán de igual medida. Vamos a ver a qué se refiere. Entonces vemos que estas cuerdas, a comparación de las anteriores, son paralelas. ¿Correcto? Nunca se van a juntar y la medida entre ellas es la misma. Entonces, cuando nosotros formamos o dibujamos dos segmentos paralelos, los arcos que se generan, ¿sí?, entre ellas serán de igual medida. ¿Correcto? Vamos a ver a qué arco se refiere. Entonces, si P y Q, PQ y CD son paralelas, aquí está el símbolo, entonces la medida del arco CP, acá está, CP, va a ser igual a la medida del arco QD. ¿Correcto? Entonces, este arco va a ser igual al arco de acá. El arco CP va a ser igual al arco QD. ¿Por qué? Porque los segmentos PQ y CD son paralelos. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos a observar en el siguiente círculo. Dice que si desde un punto exterior de una circunferencia trazamos dos tangentes, se determinarán los segmentos de igual medida. Vamos a ver. Entonces, vemos acá un ángulo exterior, ¿no es cierto? Dos tangentes. Dice que el segmento AP va a ser igual al segmento PB. ¿Sí? Se va a cumplir lo siguiente. ¿Ya? Si trazan dos líneas tangentes, acá están las líneas tangentes AP y BP. ¿Ya? Desde el punto exterior
de la circunferencia se trazan dos tangentes, se determinarán los segmentos de igual medida. BP y AP son iguales. Muy bien, continuamos. Observemos entonces también que cuando nosotros trazamos los radios hacia el punto A y B, tendremos lo siguiente. Entonces, en las rectas tangentes que habíamos trazado, que tienen la misma medida, AP es igual a BD, vamos a, de cada punto de las tangentes, vamos a ir hacia el centro. ¿Sí? Vamos a trazar los radios hasta el punto, hasta el centro. ¿Sí? Entonces, vemos que el radio y la semirrecta son perpendiculares. ¿Sí? Tenemos A o A es perpendicular a AP y OB es perpendicular, porque acá está 90 grados, a BP. Hasta aquí el video de hoy día. Y es para que ustedes puedan repasar y estudiar los puntos que hemos aprendido. Para ello no se olviden desarrollar el cuestionario en su cuaderno. Y si tienen alguna duda sobre algún punto, pues tienen la opción de volver a ver el video en el punto específico. Y si no, me hacen llegar cualquier consulta a los mensajes en el Classroom y yo se los resolveré en la brevedad posible. Hasta luego.